Hola a todos, aquí les comparto un spoiler, el capítulo número 5 de Love Síndrome 4 de 4. No tengo novio, pero tengo esposo, basados en el libro. Pi, gritó la voz de un hombre joven, haciendo que Daisy diera la vuelta y mirara fijamente. ¿A quién llamas?, preguntó Day. Eso es todo, dijo el otro con una dulce sonrisa, y parece que el joven tiene amigos que lo animan a hablar con Day también. ¿Qué pasa?, preguntó Day en voz baja. Bueno, estoy interesado en ti. Así que quiero preguntarte si tienes novio o no. ¿Me puedes dar tu número, por favor?, preguntó la otra persona en un tono avergonzado, y Brick escuchó todo con un puño cerrado, fingiendo levantarse y caminar hacia los dos. Pero Nick sostuvo la mano de Brick. Espera, escuchemos a Day. Se ocupará de estas cosas como lo hacía cuando no tenía amnesia, le susurró Nick a Brick en voz baja. Brick se queda quieto a pesar de la avalancha de personas que se acercan a Day en ese momento. Por el lado de Day, miró un poco a Brick. Cuando vio que Brick se sentó, apretó la boca y lo miró fijamente, entonces pudo pensar en algo. No tengo pareja, respondió Day, haciendo que Brick se entumezca al escucharlo. ¿En serio? Me alegro. Entonces, ¿puedo tener tu número? Mi nombre es Tokau. La otra persona rápidamente presentó la muestra feliz. Mi nombre es Day, respondió Day, fingiendo sacar su teléfono junto con el sonido de los autos de carreras que están estacionados. Obtiene la atención de los ojos de todos también. La fuerza del auto que comenzó a correr rápidamente se fue volando. Hizo que Brick, que está a punto de levantarse para encontrarse con Day, sintiera una sensación escalofriante en todo el cuerpo por razones desconocidas. El corazón del joven tembló cuando más temblaba su corazón con las acciones de Day frente a él. Junto con la vista de un auto de carreras frente a él, Brick se sintió muy mal. Caerse. Hey Brick, sonó el grito de sorpresa de Nick junto con el brazo de Mike que vino directo a ayudar para agarrar el cuerpo de Brick que está derrumbado. La cara de Brick está pálida con lentos latidos del corazón. Pero, ¿cómo perdió el conocimiento? De repente, Mike fue empujado con fuerza por los brazos de Day, quien vino a sostener a Brick por sí mismo. Day miró fijamente a Mike. No tienes que mirarme así. No puedo evitarlo. No hagas nada al respecto, dijo Mike al ver los ojos de Day. ¿Qué dijiste?, preguntó Day en voz baja. Ney y Nai también se apresuraron inmediatamente. Brick, ¿qué pasa?, Nick preguntó preocupado. Brick derramó lágrimas, pero no lloró. Brick negó con la cabeza lentamente. No lo sé, pero no puedo mirar un auto de carreras, dijo Brick en un tono débil, haciendo que todos fruncieran el ceño unos a otros. P-Day, ¿qué está pasando?, gritó la voz del joven, así como querer participar, haciendo que Brick mirara a Day con incredulidad, antes de salir de los brazos de Day. Estoy bien, suéltame, dijo Brick secamente, volviendo a sujetarse del brazo de Nick y tratando de no voltear a mirar los autos que actualmente corren en el campo. Nick, llévame adentro, dijo Brick a su amigo en voz baja. Sintió un dolor en su corazón y se sintió incómodo al mismo tiempo. Nick se volvió para mirar a Day con enfado, porque sabe que su amigo no está conforme con que Day coquetee con otras personas. Nick llevó a Brick a la oficina de Na, donde Na y Mac también lo siguieron. Nick se volvió para mirar a Day. Lo veo muy mal, él te quiere mucho. Nate, quien es el mejor amigo de Day, todavía no puede evitar simpatizar con Brick. Sé que él me ama, pero quiero saber por qué ama a un tipo malo como yo y cuánto tiempo durará. Ahora no soy la misma persona con la que solía vivir. ¿Por qué no lo recuerdo?, dijo Day en un tono plano. PJ, otro joven, todavía lo seguía. Day se giró para mirarlo con una mirada de disgusto en su rostro. Dije que no tengo pareja, es cierto, no tengo novio, pero tengo esposo, lo siento, dijo de ella a la otra parte antes de seguir inmediatamente a Brick. Nate miró la espalda de su amigo y suspiró suavemente. Aunque no puedes recordar nada de los últimos 3 años, pero tu subconsciente todavía no te deja ser infiel a Brick. Nate murmuró en voz baja y siguió a todos.